Hola, hola, muy buenas tardes, nuestro querido público. Sean bienvenidos una vez más a un programa de interés cultural. Hablemos de algún tema de arte en específico. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece hermoso, una tradición veracruzana que mantiene viva la esperanza, la fe en todo este año que hemos vivido, un año lleno de tragedias, un año donde la humanidad se ha estado a la vanguardia y ha tenido que necesariamente cambiar para poder sobrevivir, para mantener su existencia. Algunas personas no han seguido al 100% protocolos de sanidad que tenemos que seguir a fuerza, pero pues solo se ha visto reflejado en la consecuencia que es la ocupación hospitalaria y no el número de funciones. Dejando esto lamentablemente, comentaba que hoy vamos a hablar de algo muy bonito, porque para mí representa algo más que el fin del año, algo más que la Navidad, representa la unión de todos nosotros. Un tema que a mí me parece muy interesante y algo que creo que si ustedes han pasado Navidad con su familia o han tenido algún tipo de videollamada o algo por el estilo con su familia que no está dentro de su casa, es la capacidad que tenemos los seres humanos para estar unidos cuando las circunstancias nos obligan a estar separados. Entonces, esto lo representa a la perfección. Hoy vamos a hablar de la rama, una tradición muy bonita que proviene de los villancicos, muy bonita que nos llena de luz y hace que podamos seguir. Una tradición que se cantaba desde hace muchísimo tiempo, bueno, inicia desde muchísimo tiempo atrás, y afortunadamente tenemos la dicha de poder seguir formando parte de esta nueva tradición y de las variaciones que tiene. Pero para eso, para que nos cuente un poquito acerca de la historia y acerca de todo, de la rama en sí, de este canto de la rama, tenemos a un experto. Muy buenas tardes, doctor Rafa Figueroa, ¿cómo está? Tardes, muchas gracias por tenerme aquí. No, bueno, tenemos a una verdadera personalidad acerca, y un verdadero maestro, un verdadero doctor acerca de este tipo de celebración, festividad que tenemos aquí en Veracruz. Bueno, para empezar, usted nació rodeado, lleno de cultura, con el son jarocho en sus venas, como bien me decía al inicio que su padre fue músico, seguramente tengo mucha de su inspiración para crear y para concentrarse en ese tipo de cuestiones gracias a su padre, me imagino yo. Bueno, usted estudió en la CDMX en maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM y posteriormente regresó a Jalapa para hacer un doctorado en historia regional. ¿Sí es? Así es. Un doctorado en estudio regional. Me gustaría preguntar ¿a qué tipo de estudios regionales se estudió usted? Porque entiendo por por regional como lo que comprende toda una parte o toda una región, valga la redundancia, de una zona en particular, ¿no? ¿Qué tipo de estudios artísticos, científicos, literarios? Bueno, el doctorado en Historia y Estudios Regionales es precisamente un intento de unir el estudio histórico específico con este concepto de región que a veces es un poco difícil de definir, pero que es muy importante porque en general la historia se ha hecho desde las metrópolis, ¿no? O sea, las Claro, metrópolis son las que han dictado la visión de los vencedores, ¿no? sí, Entonces, la visión del poder hegemónico. Entonces, el estudio regional es como que irte a estudiar esas otras partes que quizá quedaron un poco de lado en la historia oficial, pero que son tan importantes como cualquiera, pues, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera mi trabajo personal, pues ya desde hace muchos años, ha sido precisamente la historia regional, cultural de pues este pedacito de patria que nos tocó vivir, para mí es el Sotavento, pues que es digamos, del puerto de Veracruz, quizá un poquito más al norte, pero el puerto de Veracruz hacia el sur, que cubre todo Veracruz hacia el sur,
una partecita del norte de Oaxaca, que es donde está Tuxtepec y Loma Bonita, y otra partecita del occidente de Tabasco, que es el área de Huimanguillo, que forman parte de esta área cultural que es el Sotavento. O sea, sí tenemos las divisiones geográficas ahí, pero lo que nos define es una región cultural, como pasa igual con la Huasteca. O sea, la Huasteca la conforman, bueno, 5 o 7 estados según las diferentes versiones, pero el área cultural ahí está independientemente de las zonas geográficas, ¿no? Entonces, esa región es una región importante, como lo es nuestra región del Sotavento, que va pues desde el puerto de Veracruz hasta Huimanguillo, ¿no? Hasta Huimanguillo. ¿Y dónde se encuentra eso? Tabasco, Tabasco. es la parte que colinda con Veracruz y Oaxaca, que bueno, no sé si ha sido, por ejemplo, a Tustepec. Tustepec es Oaxaca, pero culturalmente es tan jarocho pues, como cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? O sea, tan jarocho como San Andrés Tuxtla, como Minatitlán, como Tlacotalpan, ¿no? Porque la región es jarocha, a pesar de que el estado es Oaxaca. Igual pasa con Huimanguillo. O sea, el Huimanguillo, que es la zona de la Chontalpa en Tabasco, es una región muy jarocha, a pesar de que son Tabasco. O sea, ahí las divisiones geográficas sí tienen que ver, pero no delimitan la cultura, digamos, ¿no? Es muy extensa y llega hasta niveles sospechados y logra cruzar cualquier tipo de frontera. La cultura es algo muy impresionante que cada vez que me pongo a reparar en eso me impacta el hecho de que la cultura no tiene fronteras y vemos cómo escala desde una tradición, por así decirlo, europea o desde una tradición al otro extremo del planeta y llega a nosotros, ¿no? Me parece impresionante. Pero el verdadero motivo por el que usted nos acompaña el día de hoy es porque es usted un verdadero experto en el tema de la rama. Usted escribió el libro Naranjas y Lima, Tradición del Caribe, un libro que yo he tenido la oportunidad de leer, he visto muchas de sus reseñas y todas son excelentes, pero por favor, háblenos un poquito de eso. Pues el libro es pues un recorrido histórico primero, ¿no? Desde el surgimiento del villancico en algún momento de la Edad Media en España, que el villancico era una canción simplemente del pueblo, por eso le llamaron villancico, o sea, una canción de la villa, que por un proceso, digamos, histórico particular en España, poco a poco se fue convirtiendo en una canción específicamente hecha para Navidad, ¿no? Con una estructura de un estribillo que se repetía, etcétera. En España la empezaron a usar nada más para la Navidad. Y ya cuando era una canción navideña, el villancico, fue que se dio lo que, pues bueno, nos definió a todos, que fue la conquista de América, o le llaman el encuentro de dos mundos, otros, eso no lo discutiremos aquí, pero sí el villancico se diseminó por toda Latinoamérica. O sea, toda la América de habla hispana tuvo villancicos por todos lados, ¿no? Pero en el Caribe, específicamente en las islas de las Antillas y algunos, digamos, algunas regiones de la costa del continente que dan hacia el Caribe, se dio un tipo especial de villancico que Antonio García León, que les recomiendo mucho, El mar de los deseos, que es un libro extraordinario, así como que alucinante. Él habla de que se creó en las Antillas un villancico específico que le llama villancico hexasílabo caribeño, es decir, un villancico que se canta en cuartetas de 6 sílabas, por eso lo de hexasílabo, que son las 6 sílabas y los 4 versos que corresponden a nuestras naranjas y limas. Las naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores, es una cuarteta hexasílaba, ¿no? Que con esa Una cuarteta estructura... excesiva, que que es decir que tiene 4 versos, Son 4 versos de 6 sílabas, ¿no? Esa es ok, básicamente la definición. Y con perfecto, esa estructura, con esa estrofa, se sí, canta a la Navidad actualmente, pero desde la colonia, en el aguinaldo puertorriqueño, en el aguinaldo venezolano, en una
manifestación muy interesante en Trinidad, que a pesar de ser de un país ya de lengua inglesa y de posesión británica durante muchos años, siguen cantando hasta la fecha en español en la Navidad, en verso hexasílabo, en algo que ellos le llaman parang, que es una derivación de parranda, que es lo que Wow. como nosotros también le llamamos a ese grupo de gente que sale a la calle. Entonces, resulta que esa fue, digamos, la primera etapa del estudio fue que hay 4 lugares, 4 regiones muy separadas de nuestra Latinoamérica que tienen exactamente la misma estructura lírica para cantarle a la Navidad. Y además lo hacen en un evento social muy parecido, es decir, un grupo de personas sale a la calle, va cantando de casa en casa y en las casas le dan aguinaldo, a veces dinero, a veces comida, a veces bebida, y van cantando esta misma estrofa, obviamente con diferentes contenidos, pero es la misma estrofa, de casa en casa hasta que, bueno, termina la noche o ya se cansan, etc. 4 regiones de nuestra América, bastante diferentes, bastante lejanas, pero que, y ahí sí fue el trabajo histórico, que me lo allanó Antonio García de León, pero después yo de ahí seguí un poco más hacia atrás, en que sucede que este villancico estaba presente en todo el Caribe, pero con los cambios socioeconómicos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues como que se aisló en estas 4 regiones, que es pues el centro de la isla de Puerto Rico, el oriente de Venezuela, la música llanera de Venezuela, el centro de Trinidad y el Sotavento en Veracruz. Entonces, mantenemos estas tradiciones, estas conexiones, a pesar de que pues ya hace, pues cuando menos 200 años que no tenemos mucho contacto entre esas regiones, ¿no? No mucho contacto, pero aún así somos una de las más grandes de las capitales, ¿no? De esta danza. Es un grupo muy reducido, como nos comenta, los que practican, ¿no? Esa tradición. Pero lo repito una vez más, porque me es brutalmente impactante, cómo es que una tradición se origina en España y llega hasta aquí, ¿no? Hay cientos de procesos, cientos de cambios, de circunstancias que hacen que esta música sea muy versátil. Es algo de lo que me encanta de esta música, que puede aplicarse prácticamente para todo. Y su misma versatilidad permite que a lo mejor no es igual, yo me imagino que a lo mejor no es igual tocarla aquí en Veracruz que en San Andrés, que en otro municipio, que en otro lado distinto, que en Sotavento o en el Caribe, pero sin embargo representa lo mismo, ¿no? O tiene el mismo origen, lo cual me parece impactante. Ahora, me imagino que usted también, porque es por eso que escribió, que se dedicó a investigar el libro. ¿Cómo fue el proceso de investigación o dónde tuvo que obtener esta información para poder escribir este libro? Porque es muy complejo, me imagino, recopilar dato por dato, porque hay que seguir desde los españoles hasta los caribeños, por donde pasaron casi 200 años de música. ¿Cómo hizo usted para poder recopilarla en un libro muy pequeño? Bueno, el trabajo es el trabajo que hacemos El todos trabajo es los el académicos, trabajo, que indiscutible, hacemos, que hacemos indiscutible. todos los académicos, digamos, es un trabajo muy parecido, Claro. que es, pues, se parece un poco al trabajo detectivesco, o sea, Mm, tienes unos cuantos datos, pues, ¿no? En este sentido, he hablado mucho de Antonio, pero Antonio García de León en El Mar de los Deseos habla de esta región cultural que es el Caribe, de habla hispana, ¿no? Y ahí en ese libro, él, en página y media, creo, habla precisamente de esta similitud entre cuatro regiones más o menos separadas y explica por qué él cree que tienen conexiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa página y media ahora sí que me legó Antonio García de León, yo voy tratando de reconstruir hacia atrás qué es lo que pasó para que esas 4 regiones tuvieran la misma estructura lírica, músicas
diferentes, pero relacionadas, más o menos dentro del mismo género, y un acto público de religiosidad popular, porque la iglesia entra a veces, pero en general es un acto de la gente, o sea, la gente Popular. se manifiesta ante un hecho religioso, pero lo hace a su manera, pues, ¿no? Incluso a veces, yo he escuchado décimas bastante irreverentes que obviamente no tendrían, perdón, versos muy irreverentes que seguramente no tendrían mucha cabida en la iglesia, pero como es un fenómeno de religiosidad popular, pues casi todo se vale, pues, ¿no? Claro, es muy Entonces, versátil. claro, sí, y bueno, y todo el mundo, bueno, te sabes los versos normales de la rama, pero pues en todos sus talentos se van creando otros versos y se van haciendo versos que le cantas al señor de la casa al que vas a llegar, le cantas si te da o le cantas si no te da aguinaldo, y en una variación pues casi infinita de las posibilidades de esta humilde cuarteta hexasílaba, porque es realmente una estructura muy sencilla, pues, ¿no? Que, que, que quizá por eso se ha diseminado tanto. Incluso, por ejemplo, nada más como un paréntesis, hay una novela costumbrista puertorriqueña que se llama El Jíbaro, que es, no sé, un poco equivalente si nosotros habláramos como el Periquillo Sarmiento, estas novelas del siglo XIX mexicanas, bueno, novohispanas, ¿no? En el que hablan de una trulla, que así le dicen a las parrandas por lo de patrulla, o sea, que salen a ir de casa en casa, que iban cantando naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores, en una novela puertorriqueña del siglo XIX, ¿no? Entonces, son esos datos que te van armando el rompecabezas, te van armando el panorama, y entonces puedes empezar a seguir el rastro hacia atrás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó para que en la actualidad, por ejemplo, en Trinidad, se cante todavía en español y se cante en una estructura de una estrofa que usamos también acá, pues, desde el puerto hasta Tustepec, ¿no? Entonces así vas armando el asunto, ¿no? Y si de repente ayuda de algunos otros colegas, algunos otros datos, un escrito, un estudio, etcétera. Eso pues va tomando tiempo, pero es un trabajo pues de minucioso, digamos, de irle Minucioso y hilando muy fino. complejo. Minucioso y extremadamente complejo. Yo admiro muchísimo la labor de usted y todos sus colegas que se encargan la investigación, ya sea musical o ya sea de cualquier rama de las bellas artes, porque uno ve de dónde surgió el movimiento y ven cómo terminó y dices, yo como una persona que no sé nada de música, digo, esto no tiene relación ni en lo más mínimo, vaya, ni en lo más mínimo tiene relación a oído mío, ¿no? Porque son instrumentos diferentes, son cosas diferentes, pero cuando uno empieza a darse cuenta de que, por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de charlar con el maestro Fernando Monroy acerca de cómo es que surge el son jarocho, acerca de los músicos mexicanos, y por ahí tocamos cómo es que surge el son jarocho. Y el son jarocho, según lo que nos contaba, surgió de la réplica de las grandes obras, ¿no? De música clásica. Entonces la gente intentaba replicarlo, llegó a México, intentaban replicar lo que en la aristocracia se tocaba, lo que en las familias ricas se tocaba, y así es como termina, ¿no? Pero eso es un trabajo de una recopilación muy compleja que atribuye a muchísimos años, y por eso es que yo admiro cómo usted lo pudo hacer en un librito tan pequeño. Porque si usted va a cualquier librería y busca historia de la música, así va a encontrar un tomo, ¿no? Un tomo, varios, y 4 o 5 tomos sobre una canción, ¿no? Cómo es que surge, el contexto histórico, porque todo esto es muy importante de evaluar. No es lo mismo calificar no es lo mismo seleccionar o poner o discernir entre qué música y qué música con un contexto diferente, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me parece impresionante la labor que ustedes hacen. Pero ahora, ¿cómo? Entiendo que su papá es músico.
Entonces, no sé si fue su papá o la música que él tocaba lo que a usted lo inspiró para poder enfocarse en la investigación de esta rama musical, o simplemente, o cómo le llegó la inspiración, o simplemente iba caminando, escuchó un verso y dijo, ah, me gusta mucho, voy a dedicar muchos años de mi vida a investigar cómo es realmente, que puede ser el caso también. No, bueno, lo que pasa es que pues mi casa y mi familia, la música estaba siempre presente, pues, ¿no? Mi abuela cantaba, un tío componía, mi papá era, pues, con todas las de la ley, lo que llamamos un rumbero y jarocho, pues, ¿no? O sea, tocaba jarocho, pero también tocaba el son y el bolero, etcétera, ¿no? Como pues, básicamente estamos casi por naturaleza divididos los veracruzanos, ¿no? Entre nuestra tradición de tierra adentro, que es el son jarocho, y lo que está mar en fuera, que es pues lo que nos une con el Caribe, ¿no? Que Claro. el puerto de Veracruz es un ejemplo in- in- muy bueno de esto, ¿no? Entonces yo pues viví en un ambiente musical toda mi vida, o sea, la música tenía un lugar muy importante. Eh, eh, Entré a estudiar música precisamente por esto, pero después de un tiempo, pues de esas decisiones que tienes que tomar en la vida, pues me llamó mucho más la investigación. Yo estudié en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que después se convirtió en Facultad de Música. Y muy pronto me di cuenta que no, pues que no iba por ahí. O sea, yo no era un músico clásico ni iba a ser un músico clásico, ¿no? No era lo que yo quería en la vida. Pero lo que sí aprendí, y eso sí me dio mucho gusto poderlo aplicar, es que lo que hacen los músicos clásicos, y se me hace muy bien hecho, es que de las primeras cosas que hacen, además de estudiar el instrumento, es estudiar su historia, ¿no? Sus maestros, los que le dieron lugar al arte que ellos practican, ¿no? Entonces, y pues cualquier músico clásico pues se echa toda la historia de la música occidental casi como rigurosamente, pues. Y entonces cuando volteo a mi tradición me doy cuenta que pues no hay casi nada escrito, ¿no? O sea, o son escritos etnomusicológicos, así que tratan a la música popular como un objeto raro, ¿no? O son así nada más la farándula y un poco lo liviano, ¿no? Entonces, mi idea fue dedicarme a estudiar mi música, a lo rumbero y lo jarocho, siendo veracruzano, desde todos los puntos posibles, ¿no? Entonces, obviamente, historia que fue el más fuerte porque es el que nos explica muchas cosas, pero también lo estudié desde el punto de vista lírico, sociológico, antropológico, por todos lados que he podido y sigo encontrando. Digo, llevo, no sé, yo creo que más de 30 años en esto, o quizá más, y no lo agoto porque es inagotable, pues, ¿no? Y además, afortunadamente, se están sumando cada vez más colegas, estudiantes que les interesa esto y que así se hace el conocimiento académico en comunidad, socialmente, ¿no? Lo que yo proponga lo apuntala a otro, lo niega a otro y encuentra otros datos, etcétera. Así se hace colectivamente como debería de hacerse pues casi todo en esta sociedad, ¿no? Por supuesto, y algo muy interesante es que esta información, estos, como por así decirlo, cápsulas informativas o escritos acerca de algo, van enriqueciéndose al paso del tiempo porque, como bien lo dice, es inagotable, ¿no? Como usted dice, que esta rama musical no estaba tan explorada, es algo tan imposible de encontrar el fin, porque siempre se va creando nueva y nueva y nueva, y va variando, y lo que me gusta de la música es que es casi un acompañamiento de la historia, porque a cada historia le corresponde, es lo que me encanta del arte, a cada historia, a cada época le corresponde un fenómeno artístico eh, subsecuente al mismo. Entonces entendemos como la época del Renacimiento, la música renacentista, que es impresionante, la pintura renacentista, la escultura renacentista, por decir un ejemplo, pero hay muchísimos más. Entonces esto es lo que me gusta y es por eso que jamás se va a acabar el arte, jamás vamos a acabar de explorarlo.
Pero bueno, yo le agradezco le agradezco muchísimo al maestro, al doctor Rafael Figueroa. No sabe cómo le agradezco la oportunidad de tenerlo aquí. Es un honor para nosotros escuchar estas sabias palabras que en menos de 20 minutos nos explicó perfectamente de dónde viene. Esa es una cualidad impresionante y lo tiene su libro plasmado y recalcado como en un libro que no es muy grande, puede explicarte esto en palabras tan concretas, sencillas, fáciles, apto, creo que para muchísima gente. Entonces, sin duda muy recomendable. ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Dónde lo podemos bajar? Esto es un libro digital que se baja de la página del Instituto Veracruzano de Cultura. Tiene ahí entran al instituto y hay una parte de publicaciones y ahí se puede bajar directamente y está en formato que le llaman EPUB, que se puede leer en una computadora, pero también en el teléfono y también en una tableta. Una Se maravilla. adapta se adapta a la pantalla que ustedes quieran leerlo. A mí me gustó mucho la idea porque pues es algo que no tiene que pasar por todo el tortuoso proceso editorial, sino que va casi directamente a la gente y si alguien que nos está viendo ahorita lo quiere ver, entra al sitio en su teléfono o en su computadora y lo baja y lo puede leer inmediatamente sin ningún preámbulo, pues, ¿no? Y, pues ojalá que lo hagan. Yo me siento orgulloso del libro, pero básicamente porque representa una parte de nuestra identidad que es fundamental. En México, la rama solo se hace en esta zona del país, en esta región, ¿no? De aquí para el sur. Se De hace aquí para también en eso. Campeche y hay algunos ejemplos de rama en la península de Yucatán, ¿no? Pero hacia otros lados no. O sea, no sé si tú has mencionado la rama, por ejemplo, en la Ciudad de México y pues no tienen idea de qué es. Por eso es tan nuestra y por eso nos identifica tanto, ¿no? Es un símbolo de identidad veracruzano, de lo que todos debemos sentirnos orgullosos. Algo que grita, canta Veracruz, ¿no? Con el simple hecho de escuchar la rama. Pero yo los invito a que ustedes vayan, lean, aunque sea un fragmento de este libro, nos escriban, nos manden sus comentarios para saber qué opinan acerca del libro. Ya saben dónde descargarlo, es muy recomendable, se los recomiendo un montón. Así que no pierdan esta oportunidad de conocer un poquito más acerca de su historia, porque ese es uno de esos libros que a la medida que lo van leyendo van dándose cuenta de que, oye, sí es cierto, ¿no? Oye, yo he vivido esto. Sí, sí, fíjate que tiene razón la persona que escribe este libro. Entonces, porque lo han vivido ustedes, la mayoría de nuestro público que es veracruzano, por favor, se van a sentir muy identificados. Es por eso que, como me comentaba al inicio, considero que es algo que nos da esperanza y que nos indica que es el fin de este año, de un año muy complejo para toda la humanidad en general, sí que es lo que nos salva, la última llama de la esperanza. Y pues nos despedimos, no sin antes agradecerles por un sábado más, que tengan todos ustedes un excelente sábado, que lo aprovechen un sábado, 2 días después de Navidad, ya pronto se acerca el año nuevo, desde toda la producción les deseamos que tengan un excelente año nuevo y un excelente fin de año, que se mantenga seguro y como diría Pablo Neruda, si nada nos salve de la vida, al menos que el arte nos salve de la muerte. Muchísimas gracias.